Bienvenidos a nuestra inmersión en Juan 12. Preparaos para un viaje fascinante. A través de un capítulo lleno de simbolismo, emociones intensas y enseñanzas que resuenan hasta nuestros días. Estamos en Betania, a las puertas de Jerusalén, y la tensión se palpa en el ambiente. Jesús acaba de resucitar a Lázaro y las multitudes aclaman su llegada. Efectivamente, este capítulo es un torbellino de acontecimientos que nos lleva desde un acto íntimo de devoción hasta una entrada triunfal en Jerusalén, prefigurando la pasión y muerte de Jesús. Exacto. Y empezamos con un gesto que parece simple, pero que encierra un profundo significado: la unción de Jesús por parte de María. ¿Qué nos dice este acto sobre la relación de María con Jesús y cómo contrasta con la reacción de Judas? Es un gesto que nos habla de amor incondicional y de anticipación. María, ungiendo los pies de Jesús con un perfume tan costoso, no solo lo honra como maestro, sino que parece prever su muerte y lo prepara para la sepultura. Es un acto que va más allá de lo puramente material, y eso es lo que Judas no logra comprender. Claro. Me parece fascinante cómo este acto tan sencillo en apariencia revela las diferentes motivaciones de los personajes. Judas, preocupado por el valor material del perfume, critica a María, mientras que Jesús la defiende, destacando la pureza de sus intenciones. ¿Crees que este episodio nos está invitando a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones a la hora de servir a los demás? Sin duda, la crítica de Judas nos plantea la pregunta: ¿servimos a Dios por verdadero amor y entrega o buscamos algún tipo de beneficio personal? María, en cambio, nos muestra un ejemplo de devoción pura, de un amor que no calcula ni espera recompensa. Y este contraste se intensifica aún más con la llegada de Jesús a Jerusalén. Las multitudes lo aclaman como rey, agitando palmas y gritando «Hosana». Es un momento de gran júbilo que parece contradecir la atmósfera de tensión que se respiraba en Betania. Es una paradoja que nos revela la complejidad del personaje de Jesús. Por un lado es el rey mesiánico que llega para instaurar el reino de Dios. Por otro lado es el siervo sufriente que se dirige hacia la cruz. Y las multitudes, aunque lo aclaman como rey, aún no comprenden la verdadera naturaleza de su misión. Es curioso cómo este episodio del capítulo 12 conecta con la profecía del Mesías que entra en Jerusalén montado en un burro. ¿Podrías profundizar un poco más en el significado de esta profecía y cómo se relaciona con la figura de Jesús? La imagen del Mesías entrando en Jerusalén montado en un burro en lugar de un caballo de guerra simboliza la llegada de un rey pacífico. Un rey que no viene a imponer su poder por la fuerza, sino a través del amor y la justicia. Jesús, al cumplir esta profecía, se presenta como el verdadero Mesías, pero un Mesías que subvierte las expectativas del pueblo. Es interesante cómo Juan nos presenta un Jesús que desafía constantemente a las expectativas y nos obliga a replantearnos nuestras propias ideas preconcebidas. Y hablando de expectativas, la llegada de los griegos que desean ver a Jesús nos introduce en otro tema crucial del capítulo. Efectivamente, la petición de los griegos, que representan el mundo gentil, nos muestra que el mensaje de Jesús no está limitado al pueblo judío, sino que se dirige a toda la humanidad. Y es precisamente este encuentro el que lleva a Jesús a hablar sobre su muerte inminente y la necesidad de su sacrificio para que el reino de Dios se extienda a todas las naciones. Aquí aparece la analogía del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Es una imagen poderosa que nos invita a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la entrega en la vida cristiana. ¿Cómo interpretas tú esta analogía en el contexto del ministerio de Jesús? La analogía del grano de trigo nos revela la paradoja del reino de Dios. Para que la vida florezca, es necesario que la semilla muera. Jesús, al entregar su vida en la cruz, se convierte en la semilla que germina y da fruto en abundancia. Su muerte no es un final, sino nuevo comienzo, el inicio de una nueva era de vida y esperanza para la humanidad. Entonces, estamos hablando de un sacrificio que trasciende lo meramente físico. No se trata solo de la muerte de Jesús, sino de una entrega total a la voluntad del Padre, un acto de amor supremo que tiene el poder de transformar el mundo. Exacto. Y es precisamente esta entrega a la que Jesús nos invita a imitar. No se trata de morir físicamente, sino de morir a nosotros mismos, de renunciar a nuestro egoísmo y nuestros deseos egoístas para poner nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Y esta llamada al servicio se intensifica aún más en las siguientes palabras de Jesús. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es una promesa que nos llena de esperanza y nos invita a seguir a Jesús con todo nuestro ser. Es una promesa que nos asegura que el servicio a Dios no es en vano, que tiene una recompensa eterna. Pero también nos advierte que el camino del discipulado no es fácil, que requiere sacrificio y entrega. Y justo cuando pensamos que ya hemos alcanzado el punto culminante del capítulo, nos encontramos con un momento aún más dramático. Una voz del cielo que afirma la glorificación de Jesús por parte de Dios. ¿Qué significado tiene esta voz? ¿Cómo debemos interpretarla? La voz del cielo es una confirmación divina de la identidad de Jesús y de su misión. Es Dios Padre quien habla declarando que ya ha glorificado a Jesús y que lo glorificará de nuevo.
Es una prefiguración de la resurrección y ascensión de Jesús, pero también una afirmación de que su muerte en la cruz no es una derrota, sino una victoria. Es como si Dios mismo estuviera poniendo su sello de aprobación sobre Jesús y confirmando su autoridad ante el mundo. Y me parece fascinante cómo esta voz genera diferentes interpretaciones entre los presentes. Efectivamente. Algunos piensan que es un trueno, otros que es un ángel. Pero Jesús aclara que la voz no ha venido por él, sino por ellos para que crean. Es una llamada a la fe, una invitación a reconocer la verdadera identidad de Jesús y aceptar el mensaje de salvación que trae consigo. Es interesante cómo un mismo evento puede ser interpretado de maneras tan diversas. Y esta diversidad de interpretaciones nos lleva a la siguiente sección del capítulo, donde Jesús anuncia que el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es este príncipe y qué significa que será echado fuera? El príncipe de este mundo es una figura que representa el mal, la mentira y el poder que se opone a Dios. Es el enemigo que Jesús ha venido a vencer a través de su muerte y resurrección. Al decir que será echado fuera, Jesús está anunciando la victoria definitiva del bien sobre el mal, la liberación del poder del pecado y la muerte. Es una declaración poderosa que nos llena de esperanza, pero al mismo tiempo nos plantea la pregunta: ¿cómo se manifiesta esta victoria en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Jesús, participar en esta lucha contra el príncipe de este mundo? Esa es una pregunta que nos desafía a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, a ser portadores de su luz en un mundo sumido en la oscuridad. Se trata de resistir la tentación del mal, de buscar la verdad y la justicia, de amar a nuestros enemigos y perdonar a quienes nos ofenden. Y me parece que estas ideas se conectan directamente con la siguiente sección del capítulo donde Jesús habla de la luz y la oscuridad. Dice: aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad mientras tenéis la luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es una llamada urgente a aprovechar la presencia de Jesús, la luz que ha venido al mundo, para iluminar nuestro camino. Pero también es una advertencia. El tiempo es limitado y la oscuridad siempre acecha. Debemos decidir en qué dirección queremos caminar, si hacia la luz o hacia las tinieblas. Es una decisión que tiene consecuencias eternas. Y lo que me impacta es que a pesar de todas las señales que Jesús ha realizado, muchos siguen sin creer en él. ¿Cómo es posible que haya tanta resistencia a la verdad que representa? Es una pregunta que nos interpela a todos. Juan nos ofrece una explicación a través de la profecía de Isaías. Ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Es una realidad dolorosa, pero también una invitación a no perder la esperanza, a seguir siendo testigos de la luz, incluso en medio de la oscuridad. Y me parece que esta tensión entre la luz y la oscuridad se refleja también en la actitud de los líderes religiosos. Mientras que algunos creen en Jesús, no se atreven a confesarlo públicamente por miedo a los fariseos. Efectivamente, el miedo al rechazo, a la crítica, a la pérdida de estatus puede paralizarnos e impedirnos vivir con autenticidad. Pero Jesús nos invita a superar este miedo, a poner nuestra confianza en Dios y a ser valientes en la defensa de la verdad. Es una llamada a la valentía que resuena con fuerza en el contexto actual. Muchas veces nos encontramos con situaciones en las que debemos elegir entre seguir la corriente o defender lo que creemos, aunque eso implique ir contracorriente. Exactamente. Y la figura de Jesús nos inspira a ser valientes, a no dejarnos intimidar por las presiones externas, a ser fieles a nuestra conciencia y a la verdad que hemos encontrado en él. ¿Cuántas ideas y emociones hemos explorado en esta primera parte del capítulo 12? Creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Estoy de acuerdo. Necesitamos tiempo para asimilar tanta información y dejar que las palabras de Jesús resuenen en nuestro interior. Retomando nuestra inmersión en Juan 12, me gustaría volver a esa voz celestial que resonó en Betania. Dijimos que era una prefiguración de la resurrección de Jesús, pero también mencionaste que generaba diversas interpretaciones. ¿Podríamos ahondar en eso? ¿Por qué crees que algunos la interpretaron como un trueno o un ángel? Es una pregunta que me intriga. Quizás esa variedad de interpretaciones refleja la dificultad de comprender lo divino, de asimilar una realidad que está más allá de nuestra percepción. Un trueno, un ángel, una voz. Son intentos de explicar lo inexplicable, de ponerle nombre a la experiencia de lo trascendente. Es una interpretación muy interesante. Y si lo pensamos bien, en todo el Evangelio de Juan vemos esta lucha constante entre la luz y las tinieblas, entre la comprensión y la incomprensión. Jesús se revela a través de signos y palabras, pero no todos los que lo ven o escuchan logran captar el verdadero significado de su mensaje. Exacto. Y hablando de incomprensión, me llama la atención cómo justo después de esta manifestación divina Jesús habla de la expulsión del príncipe de este mundo. Es un cambio brusco, ¿no crees? Pasamos de un momento de glorificación
a una declaración de guerra. Es cierto que hay un contraste, pero también hay una conexión profunda. La glorificación de Jesús, su muerte y resurrección, son precisamente las armas que utiliza para derrotar al príncipe de este mundo, para liberar a la humanidad del poder del pecado y de la muerte. Entiendo. Es como si la victoria de Jesús sobre la muerte fuera también una victoria sobre el mal, sobre todo aquello que nos separa de Dios. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es exactamente este príncipe de este mundo? ¿Es una figura simbólica o un ser real? Juan no nos da muchos detalles, pero podemos inferir que se refiere a una fuerza maligna que se opone a Dios y a su plan de salvación. Algunos le identifican con Satanás, otros con una fuerza impersonal que representa el mal en el mundo. Lo importante es comprender que Jesús, a través de su sacrificio, despoja a este príncipe de su poder y nos abre el camino hacia la libertad. Es una imagen poderosa. Jesús enfrentándose a las fuerzas del mal y venciéndolas con el poder del amor. Y hablando de amor, me parece fascinante cómo este tema se entrelaza con el del servicio. Jesús dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté allí también estará mi servidor. ¿Qué nos dice esta frase sobre la naturaleza del discipulado? Nos dice que el discipulado no es un camino de privilegio, sino de servicio. Seguir a Jesús implica renunciar a nuestros propios intereses y poner nuestra vida al servicio de los demás, imitando su ejemplo de entrega y amor incondicional. Es un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la contemplación, sino a comprometernos activamente con el mensaje de Jesús. Y me parece que este llamado se intensifica aún más en la siguiente frase. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Es una promesa que nos llena de esperanza, pero que también nos desafía. Sin duda, nos promete que el servicio a Dios no quedará sin recompensa, pero también nos advierte que la verdadera honra no proviene de los hombres, sino del Padre. Es una invitación a buscar la gloria de Dios, no la nuestra propia. Y aquí volvemos a la tensión entre la luz y las tinieblas que mencionábamos antes. Servir a Dios implica caminar en la luz, aunque eso signifique ir en contra de la corriente y enfrentarnos a la incomprensión y al rechazo del mundo. Exacto. Y por eso Jesús nos insta a andar mientras tenéis la luz, a no dejar que la oscuridad nos envuelva. Es un llamado a la vigilancia, a la perseverancia en la fe, a no dejarnos desanimar por las dificultades. Y hablando de dificultades, me parece que la incredulidad del pueblo, a pesar de todas señales que Jesús ha realizado, es una de las mayores dificultades que encontramos en este capítulo. ¿Cómo explicas esta resistencia a la verdad? Juan nos ofrece una respuesta a través de la profecía de Isaías que ya hemos mencionado. Pero también creo que hay un factor humano que no podemos ignorar: el miedo al cambio, el apego a las estructuras de poder, la comodidad de lo conocido. Aceptar a Jesús como Mesías implicaba un cambio radical en la forma de entender la religión, la sociedad, la propia vida. Y no todos estaban dispuestos a dar ese paso. Es como si la luz de Jesús fuera demasiado intensa para algunos que prefieren refugiarse en la oscuridad de sus certezas. Y esto me lleva a pensar en la actitud de los líderes religiosos que, aunque algunos creían en Jesús, no se atrevían a confesarlo públicamente por miedo a los fariseos. Es un ejemplo de cómo el miedo puede paralizarnos, impedirnos ser auténticos y vivir en la verdad. Es una lucha interna que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. La lucha entre lo que sabemos que es correcto y lo que nos conviene, entre la verdad que nos libera y las presiones que nos atan. Es una lucha que nos desafía a ser valientes, a no dejarnos vencer por el miedo a ser fieles a nuestra conciencia, aunque eso implique pagar un precio. Y me parece que este es uno de los mensajes más relevantes del capítulo 12. La llamada a la valentía, a la autenticidad, a la fidelidad, a la verdad, incluso en medio de la adversidad. Es un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días, donde tantas veces nos vemos tentados a callar nuestras convicciones por miedo a las consecuencias. Jesús nos invita a ser luz en medio de la oscuridad, a ser testigos de la verdad, a no dejarnos vencer por el miedo. Y me parece que esta llamada a la valentía se conecta directamente con el tema de la entrega del sacrificio personal. Jesús nos dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es una frase que puede resultar paradójica, ¿no crees? Sin duda. Nos desafía a replantearnos nuestra forma de entender la vida, el éxito, la felicidad. Nos dice que la verdadera vida se encuentra en la entrega, en el amor desinteresado, en la renuncia a nuestro egoísmo. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, a no aferrarnos a lo pasajero, a buscar la verdadera plenitud en Dios. Es una invitación a morir a nosotros mismos para renacer una nueva vida, una vida más plena, más auténtica, más alineada con la voluntad de Dios. Y esta muerte a nosotros mismos no implica un sacrificio doloroso, sino una liberación de todo aquello que nos encadena, que nos impide ser verdaderamente libres. Exacto. Es una muerte que nos lleva a la vida, una pérdida que nos conduce a la ganancia, un vaciamiento que nos llena de la plenitud de Dios. Y esta paradoja del Evangelio
Evangelio es la que nos invita a seguir a Jesús con radicalidad, a confiar en su promesa de vida eterna, a entregarnos a su amor sin reservas. Retomando nuestra inmersión en Juan 12, creo que hemos llegado a un punto crucial en nuestra conversación. Hemos hablado de la luz y la oscuridad del servicio y el sacrificio de la valentía y la entrega. Pero aún hay un tema que me inquieta y que creo que es fundamental para comprender el mensaje de este capítulo: la cuestión de la fe y la incredulidad. ¿Por qué, a pesar de todas las señales y milagros que Jesús realizó, muchos seguían sin creer en él? Es una pregunta que nos interpela a todos, que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la fe. Juan, a través de la profecía de Isaías, nos ofrece una posible respuesta. Dios en su soberanía ha permitido que algunos se cieguen a la verdad para que se cumplan sus propósitos. Pero más allá de esta explicación teológica, creo que también hay factores humanos que influyen en la incredulidad. El miedo, el orgullo, el apego a las propias ideas preconcebidas pueden ser obstáculos que nos impiden abrirnos a la luz de la verdad. Sí. Es como si la fe no fuera solo una cuestión de evidencias o argumentos racionales, sino también una disposición del corazón, una apertura a lo trascendente, una voluntad de dejarse transformar por la gracia de Dios. Y me parece que esta idea se conecta con la frase de Jesús: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es una declaración que nos llena de esperanza, que nos asegura que la luz de Cristo está disponible para todos, sin importar nuestro pasado, nuestras dudas o nuestras debilidades. Exacto. La fe en Jesús no es un privilegio de unos pocos, sino un don que Dios ofrece a todos los que lo buscan con sinceridad. Y esta fe tiene el poder de sacarnos de las tinieblas, de liberarnos del miedo y de la culpa, de guiarnos hacia la verdad y la vida eterna. Y me parece que esta idea de la liberación se conecta con la frase de Jesús que mencionábamos antes: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es una paradoja que nos desafía a replantearnos nuestra forma de entender la vida, el éxito, la felicidad. Sin duda, nos invita a desprendernos de nuestro egoísmo, de nuestros apegos materiales, de nuestras ambiciones egoístas para encontrar la verdadera plenitud en Dios. Es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, a no aferrarnos a lo pasajero, a buscar la verdadera libertad en la entrega a Dios y a los demás. Y este entrega de amor desinteresado es precisamente lo que caracteriza al verdadero discípulo de Jesús. Recordemos la frase: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté allí también estará mi servidor. No se trata solo de creer en Jesús, sino de seguirlo, de imitar su ejemplo de servicio y de amor incondicional. Es un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la teoría, sino a poner en práctica las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. Y esta práctica no siempre es fácil. A veces implica sacrificios, renuncias, enfrentarnos a la incomprensión e incluso el rechazo del mundo. Pero Jesús nos asegura que no estamos solos en este camino. Nos promete su presencia constante, su apoyo incondicional, su amor que nos fortalece y nos impulsa a seguir adelante. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará, nos dice. Es una promesa que nos llena de esperanza, que nos asegura que el servicio a Dios no queda sin recompensa. Y esta recompensa no es algo material o pasajero, sino la plenitud de la vida, en Dios, la alegría de saber que estamos cumpliendo su voluntad, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la recompensa de vivir en la luz, de ser libres del poder de las tinieblas, de experimentar la verdadera libertad que solo Cristo puede ofrecer. Y creo que con esta reflexión sobre la libertad en Cristo podemos dar por concluida nuestra inmersión en Juan 12. Un capítulo que nos ha desafiado, que nos ha interpelado, que nos ha llenado de luz y de esperanza. Un capítulo que nos invita a seguir a Jesús con radicalidad, a ser testigos de su amor en un mundo necesitado de su luz. Y a nuestros oyentes los dejamos con una pregunta para reflexionar. Si Jesús dice que no vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo, ¿cómo debemos entonces entender la expulsión del príncipe de este mundo? Ha sido un placer compartir esta inmersión contigo y con nuestros oyentes. Espero que las reflexiones que hemos compartido en este viaje a través de Juan 12 les inspiren a profundizar en su fe y a vivir con mayor plenitud el mensaje de Cristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo